Cozy Heart. Fanfic de My Little Pony. Por Startiev. Capítulo 10. Cozy Glow. Cozy miró por la ventana del dormitorio, todos los demás Pegasos seguían dormidos, ésta se quedó atenta ahí, viendo cómo caían lentamente unos cuantos copos de nieve, sus ojos se iluminaron suavemente de emoción. Cada día que pasaba estaba más cerca de corazones cálidos, esperaba con ansias ese día, pero lo que más disfrutaba era imaginarse pasando ese día con una familia algún día. Rápidamente la atención de Cozy se desvió hacia la puerta, ahora ésta estaba abierto y ahí estaban paradas ambas. Cuidadores del orfanato, la señorita Zayn y la señorita Dream. Cozy. Veo que ya estás despierta, muy bien jejeje, dijo Zayn con una sonrisa. Cozy solo sonrió amablemente a ambas y asintió para después acercarse a estas. Sí. ¿Sucede algo?, preguntó Cozy. No es nada, solo veníamos a dar el aviso de que hoy vendrá una pareja y bueno. Necesitamos que todos se vean presentables y sonrientes, cualquiera podría correr con suerte, dijo Zayn mientras acariciaba gentilmente la cabeza de Cozy. Los ojos de Cozy volvieron a iluminarse al escuchar eso, solamente asintió con una gran sonrisa. Bien. Cuando despierten los demás diles eso, después bajen a desayunar, dijo Dream para después salir de la habitación. Mucha suerte Cozy, dijo Zayn antes de irse junto a su hermana. Cozy volvió a asentir y después vio cómo se iban. Una vez que cerraron la puerta, ya estando afuera, Cozy dio un gran brinco que usó para volar y dar unas cuantas vueltas en aire por la emoción. Era una oportunidad para finalmente ser adoptada. Jaque mate, dijo Cozy mientras sonreía de forma orgullosa. ¿Cómo? Es el tercer juego, dijo Flurry mientras veía el tablero de ajedrez. Ambas habían estado jugando un buen rato dentro de la biblioteca del castillo, llevaban 3 juegos de ajedrez contando el último, el tiempo se fue volando para ambas, tan así que incluso los guardias que las cuidaban afuera de la biblioteca ya habían comenzado a cabecear durante ese rato. Rápidamente Cozy comenzó a reordenar las piezas del tablero mientras comenzaba a tararear levemente una canción. No entiendo cómo eres tan buena. ¿O es que yo soy mala jugadora?, preguntó Flurry mientras la veía recargando los cascos en la mesa. ¿Por eso es tu cutie mark? Cozy solo rió y la miró para después sentarse una vez estando listo el tablero. No eres mala. Bueno. Sí, eres terrible jeje, pero es más difícil jugar así, no tienes una estrategia, es más difícil predecir tus movimientos, respondió Cozy sobre mi cutie mark. Posiblemente, creo que sí, la conseguí un día mientras jugaba. Flurry la miró y sonrió levemente para después recargarse un poco más y mírala atentamente. Por un momento Cozy notó aquella mirada y se ruborizó un poco para después también recargarse de la misma forma que Flurry. Cozy. Sí. Espero esto no te incomode, pero ¿puedo saber más de ti? Me intriga saber un poco más, dijo Flurry con una mirada fija en la Pegaso. Cozy tragó algo de saliva, en un inicio la miró con algo de vergüenza e intenciones de rechazar eso, pero al paso de unos segundos cambió de opinión y asintió para después recuperar la postura y suspirar. Primero, ¿te parece si vamos al jardín? Necesito algo de aire fresco, en el camino te iré contando un par de cosas. Sí, dijo Cozy. Flurry asintió y tras eso se puso de pie, tras ella Cozy hizo lo mismo y se paró a su lado, tras ellos ambas comenzaron a caminar en dirección a la salida de la biblioteca. Una vez en las puertas abrieron estas y vieron a ambos guardias, uno de ellos se notaba realmente cansado a lo que Flurry dio una leve sonrisa a este y se acercó un poco. Creo que sería mejor si pudieras ir a descansar. Has hecho relevo, dijo la joven alicornio. Pero
Princesa, las órdenes de la princesa Twilight fueron claras. Debemos permanecer a su lado. Flurry solo se acercó a este y colocó gentilmente su cuerno sobre la frente del guardia y poco a poco el cuerno se iluminó comenzando a emitir una pequeña aura mágica que calmó poco a poco a aquel guardia hasta hacerlo bostezar. Princesa. Yo hablaré con mi tía. Creo que un solo guardia basta, solo iremos al jardín, dijo Flurry y sonriendo te ves realmente agotado, ve a descansar un poco. Aquel guardia tragó saliva y asintió para después retirarse, aquel hechizo que Flurry había usado en el alivio un poco su mente y ayudó a que se relajara mejor, asimismo, se relajó un poco para poder ir a descansar justo como Flurry indicó. ¿Qué fue eso?, preguntó Cozy asombrada, ¿puedes dormir a los ponies? ¿Qué? No, para nada. Solamente es un hechizo que mamá solía usar cuando yo estaba abrumada, ayuda a calmar el cuerpo y la mente, también puedo saber un poco lo que piensa el otro pony, no leo su mente. Solamente una parte de su sentir llega a mí, aquel guardia realmente estaba agotado, respondió Flurry mientras sonreía y comenzaba a caminar junto a Cozy y el otro guardia tras de ellas. Cozy sonrió y le siguió el paso a la contraria para después comenzar a hablar mientras veía las ventanas en el camino por los pasillos del castillo en dirección a los jardines. Bueno. Empecemos con mi cutie mark. Cuando la conseguí fue durante un juego de ajedrez, dijo Cozy mientras comenzaba a recordar un poco de su infancia. Jaque mate, dijo Cozy mientras sonreía orgullosa. Tras decir eso escuchó un pequeño y suave sonido contra el suelo, era el peluche que había puesto en la silla al otro lado de la mesita en la que jugaba, aquel peluche se había caído al suelo. Realmente Cozy no jugaba con nadie, estaba jugando sola en ese momento, hacia el movimiento de ambas partes de los tableros, imaginando distintas estrategias y movimientos para cada una de las partes. Bien. Y de nuevo. Yo gano, dijo un poco desilusionada. Solo suspiró y levantó el peluche para después comenzar a reordenar las piezas, mientras lo hacía accidentalmente tiró una así que voló hasta la parte de la habitación donde ésta había caído. Ahí se encontraba frente a un pequeño espejo cubierto con una sábana polvorienta, esto se debía a que Cozy solía jugar en un viejo cuarto al que nadie entraba en el orfanato, ahí solían guardar cosas viejas. Era una habitación que solían usar como una especie de almacén, rara vez alguien más entraba ahí. Cozy solía ir al inicio para abrazar aquel peluche que usaba como rival en el ajedrez, en inicios lo abrazaba mientras solía llorar escondida del resto de pequeños Pegasos y de las hermanas encargadas del orfanato. Los demás potrillos se burlarían de ella hasta el cansancio y aunque la encargada Zain solía ser amable con ella, Cozy sentía vergüenza al llorar frente a esta, pues era alguien a quien solía admirar y prefería estar feliz con ella, a diferencia de la señorita Dream quien solía reprender a la pobre Cozy cada vez que lloraba, lamentablemente era muy seguido, pues era común que la pequeña Pegaso llorase por varios motivos desde bebé, fue así que cuando aquella habitación olvidada, también encontró una especie de refugio para poder llorar sin terminar con sanciones o burlas, aunque con el tiempo también se volvió su escondite de juegos cuando encontró aquel tablero de ajedrez. Bastó con una vez que pidió a Zain que le enseñara a jugar para aprender bien las reglas de ese juego y así con el tiempo comenzaría a jugar sola y así ir haciendo varias estrategias en aquel tablero. Fue cuestión de tiempo que terminaría ganando su cutie mark un día mientras jugaba. Lamentablemente no había nadie alrededor para celebrar aquel momento, solo estaba ella. Cozy solamente quitó la sábana del espejo y se miró a sí misma, pese a haber estado cubierto con aquella sábana, el espejo se encontraba roto y con polvo, pero lo que más destacaba era que en la parte de arriba tenía un adorno que simulaba ser una corona, como si diera la impresión de quien se viera en el espejo tuviera esa corona puesta. En ese caso era Cozy quien se veía ahí, solamente se dibujó una pequeña sonrisa en el rostro de la Pegaso para después acercarse más al espejo y limpiarlo un
poco esté usando su cola. ¿Jugaba sola?, dijo Flurry mientras se levantaba, pues ambas se habían recostado en el jardín. Sí. En el orfanato no tenía muchos amigos. Solamente la señorita Shiny y Little Star, respondió Cozy con un leve rubor de vergüenza. Flurry solo se sintió un poco triste por la historia de la contraria, solamente se volvió a acostar y mientras veía el cielo volvió a preguntar: ¿y por qué no jugabas con ellas? Little Star sí tenía más amigos, solía jugar con los demás niños también y yo. No quería interferir en eso, si me acercaba a ellos mientras jugaban, era probable que la rechazaran a ella también, respondió Cozy con una mirada un poco triste y la señorita Sain salía muy seguido, aparte siempre estaba ocupada. Fue ella quien me enseñó a jugar pero no salíamos jugar seguido. Así que por eso lo hacía sola, con el tiempo me acostumbré. ¿Qué pasó con Little Star?, preguntó Flurry. Bueno. Cozy salía de aquella habitación donde solía pasar el tiempo, como siempre primero se fijaba que no hubiese nadie fuera, una vez que lo confirmaba se iba. Esa vez caminó hacia la puerta principal del orfanato y una vez estando frente a esta se elevó con sus alas y pudo abrirla. Cozy, dijo Little Star mientras se acercaba para finalizar abrazando a Cozy por la espalda. Cozy dio un pequeño brinco de susto y después volteó a ver a la contraria con una sonrisa. Little Star. Creí que estabas con los Dem. Sí, pero les dije que iba por mi suéter, hace frío, cada vez hay más nubes de nieve en todo el cielo, estoy emocionada por corazones cálidos jejeje, dijo la Pegaso azul. Yo también estoy emocionada. El año pasado la señorita Sain organizó una linda búsqueda para encontrar dulces por todo el orfanato. Me preguntó qué planea esta vez jeje, respondió Cozy para después voltear hacia la puerta y ver a un Pegaso café parado frente a esta pu. Buenos días pequeñas. ¿Se encuentra alguien mayor con ustedes? Yo. Vengo a buscar Inform. ¿Viene a adoptar?, preguntó Little Star con emoción mientras volaba hasta estar frente al Pegaso. Ve bueno. Tal vez, necesito hablar con alguien mayor para eso, jejeje. Cozy y Little Star sonrieron de emoción y después asintieron, seguido de eso Cozy retrocedió para volver a entrar al orfanato con intención de buscar a la señorita Sain, pero sus pasos fueron interrumpidos al escuchar las palabras de Little Star. Por ahora solo hay una encargada, la señorita Dream, iremos por ella. Pase, dijo Little Star con entusiasmo para después volar hacia donde Cozy y hacerle señas para que la acompañara a buscar a Dream. Cozy asintió con algo de nervios y desilusión al saber que Sain no se encontraba, aún así acompañó a Little Star hasta la cocina, que es donde se encontraba Dream. Una vez que ambas entraron caminaron por unos segundos buscando a la encargada con sus miradas, parecía que no estaba ahí, pero cuando estaban a punto de darse la vuelta para salir de la cocina escucharon la puerta de la bodega de la cocina abrirse y ahí vieron a Dream salir con una canasta en la boca donde llevaba algunos ingredientes, los puso sobre la mesa y después vio a Cozy, quien la miraba con algo de temor. Glow. ¿Qué quieres?, preguntó Dream con seriedad. Cozy solo retrocedió un poco y bajó la mirada mientras cruzaba los cascos delanteros. Señorita Dream, hay un Pegaso esperándola en la entrada, dice que quiere hablar con alguien mayor, dijo Little Star con entusiasmo. Dream se sorprendió un poco pues no había visto a Little Star pese a que estaba volando, la primera a la que vio fue a Cozy y centró su atención solo en esta. Ya veo. Gracias por avisarme. ¿Dream era mala?, preguntó Flurry mientras volteaba la mirada hacia Cozy. Era terrible. Era dura con todos, pero a mí solía hacerme llorar muy seguido. Siempre a escondidas de su hermana, Sain, dijo Cozy, había ocasiones en las que me jalaba de la oreja o las alas, solía darme bofetadas si hacía algo malo o gritaba mucho.
Pero el peor castigo era cuando lloraba mucho, solía llevarme a rastras a un armario oscuro, ahí me encerraba por horas. ¡Oh cielos! Eso es terrible. ¿Por qué nunca dijiste nada? Tenía miedo. Cuando era pequeña creía muchas cosas, era torpe, ella aprovechaba eso y solía decirme cosas como que si decía algo al respecto me echaría a la calle o que Zayn me creería una mentirosa y dejaría de quererme, respondió Cousy mientras bajaba un poco la mirada, podía verse algo de impotencia y tristeza en ella. Flurry se sintió peor al enterarse de eso, iba a preguntar otra cosa o sugerir incluso cambiar de tema para no poner triste a Cousy, pero no pudo abrir la boca cuando Cousy ya estaba hablando nuevamente. El punto es que aquel Pegaso iba a pedir información ese día. En efecto, quería adoptar, tenía una linda esposa de melena azul y piel amarilla jeje, la conocimos después cuando volvieron al orfanato, esa vez que Little Star y yo lo recibimos, solo iba por información. Aunque, fue muy amable con todos los niños, incluyendo a Little Star y a mí, recuerdo que antes de irse volteó a verme y me sonrió. Fue. Jeje. Sonara algo tonto pero fue esperanzador. Eso me dio esperanzas en que tal vez yo podría ser la afortunada, dijo Cousy mientras sus ojos se ponían algo llorosos. Cousy. Si quieres no tienes por qué ser. Tengo hambre, vamos por un bocadillo. Me arreglaré para que la gente no me reconozca. Así podremos ir a algún lugar a comer algo, jeje, dijo Cousy cambiando rápidamente su mirada a una sonrisa, aunque se podía ver en sus ojos las lágrimas. Flurry no dijo nada al respecto, entendía el cambio de tema, solamente asintió y se levantó para ir hacia el guardia para pedirle que si las podía acompañar a la ciudad, pero antes de eso, Cousy ya había ido con él para hacer lo mismo. Aquello hizo que Flurry sonriera un poco al ver que esa vez Cousy tomaba la iniciativa con el guardia, se sintió mejor cuando vio que aquel guardia no tuvo una mala reacción, se portó amable y accedió. Bien, vamos a arreglarnos, en el camino te seguiré contando más cosas y... Cousy. No tienes calma. Lo que dijiste es verdad. Es buena idea conocernos mejor, aparte. Nada de eso importante ahora, fue hace mucho tiempo, respondió Cousy. Cousy miró por la ventana del dormitorio, todos los demás Pegasos seguían dormidos, ésta se quedó atenta ahí, viendo cómo caían lentamente unos cuantos copos de nieve, sus ojos se iluminaron suavemente de emoción. Cada día que pasaba estaba más cerca de corazones cálidos, esperaba con ansias ese día, pero lo que más disfrutaba era imaginarse pasando ese día con una familia algún día. Rápidamente la atención de Cousy se desvió hacia la puerta, ahora ésta estaba abierto y ahí estaban paradas ambas. Cuidadores del orfanato, la señorita Zayn y la señorita Dream. Cousy. Veo que ya estás despierta, muy bien jejeje, dijo Zayn con una sonrisa. Cousy solo sonrió amablemente a ambas y asintió para después acercarse a estas. Sí. ¿Sucede algo?, preguntó Cousy. No es nada, solo veníamos a dar el aviso de que hoy vendrá una pareja y bueno. Necesitamos que todos se vean presentables y sonrientes, cualquiera podría correr con suerte, dijo Zayn mientras acariciaba gentilmente la cabeza de Cousy. Los ojos de Cousy volvieron a iluminarse al escuchar eso, solamente asintió con una gran sonrisa. Bien. Cuando despierten los demás diles eso, después bajen a desayunar, dijo Dream para después salir de la habitación. Mucha suerte Cousy, dijo Zayn antes de irse junto a su hermana. Cousy volvió a asentir y después vio cómo se iban. Una vez que cerraron la puerta, ya estando afuera, Cousy dio un gran brinco que usó para volar y dar unas cuantas vueltas en aire por la emoción. Era una oportunidad para finalmente ser adoptada.
Más tarde ese día, Cousy estaba ayudando a Zayn a hacer los quehaceres para que el lugar estuviera presentable a la llegada de la pareja de Pegasos que iba a ir esa tarde a adoptar. Muy bien, gracias pequeña, dijo Zayn con una dulce sonrisa. Seguido de eso se acercó a Cousy y le dio un pequeño chocolate. Cousy sonrió y tomó el chocolate. No hay de qué. Y gracias, jeje, me gusta hacer estas cosas con usted, es lindo estar con usted, respondió Cousy. Zayn le dio una suave palmada en la cabeza y después asintió. Lo mismo digo, querida, eres una niña muy dulce, seguro que quienes te adopten serán los más afortunados de toda Equestria, dijo Zayn para después suspirar. Más tarde tendré que ir a comprar unas cosas. Pensaba ir a donde siempre, Ponyville, ahí venden las manzanas más dulces y frescas. Te pediría que vengas conmigo como siempre, pero tengo el presentimiento de que esta vez debes quedarte para las entrevistas de adopción. Cousy sonrió con emoción y asintió para después elevarse un poco con sus alas dada la emoción. Está bien, dijo Cousy. Bueno. Vete a arreglar, querida, en cualquier momento ellos estarán aquí. Little Star me dijo que planeaba algo especial para su entrevista. Cousy asintió y dio un gentil beso en la mejilla de Zayn para después irse hacia las escaleras y de ahí subir hasta los dormitorios para ir a arreglarse. Flurry abrió la puerta de un local de donas que Twilight le había sugerido. Spike insistió en que era el lugar ideal, así dejó pasar a Cousy, quien una vez dentro esperó a que Flurry entrara. Así fue. Esta entró justo detrás de ella y sonrió gentilmente al guardia que las acompañaba, el cual devolvió la sonrisa y se posó afuera de la puerta. Entiendo. Zayn era dulce y gentil, todo lo contrario a su hermana Dream, quien era una maldita bruja, dijo Flurry con algo de enojo en sus comentarios. Cousy solo rió, era gracioso ver a Flurry insultar a alguien. Sí. Así es. ¿Y Little Star? Ella suena adorable, me preguntó qué es de ella hoy en día. Aunque debe tener la edad de Appleblom y las otras Cutie Mark Crossetter, dijo Flurry mientras se acercaba con Cousy al mostrador. No estoy segura. Pero posiblemente si se acerca a esa edad, tampoco sé qué fue de ella después del orfanato, pero ya casi llego a esa parte, jeje, dijo Cousy con una sonrisa. Bien, Little Star. ¿Quieren hablar contigo?, dijo Dream mientras veía a la distancia a la pareja de Pegasos. Perfecto. Espero que mi plan funcione, si es así, todo será perfecto, dijo la pequeña mientras iba hacia donde la pareja. Dream solo suspiró y se fue hacia otro lado del orfanato. Mientras caminaba por los pasillos veía al resto de niños jugar o incluso algunos que ya habían sido entrevistados. Solamente siguió con su camino, pero a la distancia pudo ver a un trío de Pegasos subir las escaleras hacia los dormitorios. En un inicio pensó en ignorar aquello, pero rápidamente reconoció que potrillos eran. Era el grupo que solía molestar constantemente a Cousy. No solo eso, sino que recordó que Cousy estaba arriba, esperando su turno. Nuevamente suspiró y fue tras de ellos para vigilarlos. El simple hecho de pensar que harían llorar a Cousy o algo similar la ponía de malas, no por defenderla o por la injusticia que significaba esto, sino porque no toleraba cuidar de ella. Odiaba escucharla llorar, más tener que ser ella la que tenía que calmar aquellos llantos cuando Zayn no estaba. Así era desde la noche en la que Cousy llegó. Alguien tocó a las puertas del orfanato. Cuando Dream salió, solo vio a una pequeña bebé envuelta en sábanas con una nota que decía el nombre de la pequeña. Fue así que fue acogida en aquel lugar por Dream y Zayn, pero desde el día 1 Cousy se caracterizó por llorar casi por todo. Era algo que molestaba a Dream, tener que escuchar sus llantos tantas veces. Conforme fue creciendo obviamente eso disminuyó, pero Cousy seguía siendo muy sentimental. Incluso una vez lloró porque estaba cuidando de un pequeño capullo de mariposa. Una mañana este amaneció aplastado por otro potrillo.
Eso hizo que Cousy llorara por horas, así era seguido, aunque Dream admitía y comenzaba a notar, que con el tiempo Cousy dejó de buscar la compañía de otros y comenzaba a ser más distante. Fue así que los llantos pararon un poco más, posiblemente esa soledad comenzaba a darle cierto grado de madurez a la pequeña y aunque sí era un poco eso, Dream ignoraba que la niña solía irse a llorar a escondidas a aquella habitación, era su lugar de juego secreto, pero también un lugar donde podía llorar sin recibir castigo de Dream o la burla de los demás Pegasos. Por favor, no. Quiero ir a la entrevista. Por favor, dijo Cousy con la voz quebrada. Dream escuchó las risas de los otros niños y supo que era lo que sospechaba, habían ido a molestarla. Olby y sus amigos solían molestarme todo el tiempo. Deje de intentar jugar con los demás niños porque a veces ellos solían golpearme con sus balones, dijo Cousy para después darle un mordisco a su dona. Flurry solamente estaba atenta a la historia de Cousy, cada cosa que la Pegaso contaba era peor que la otra, realmente comenzaba a sentirse mal por todo lo que la contraria tuvo que pasar. El pensar que mientras ella era una bebé que recibía el amor de sus padres, abuelos, tía y del Imperio de Cristal, Cousy recibía golpes y castigos horribles para cualquier niño. Fue así que Flurry finalmente comenzaba a dar con el origen de la historia de aquella Pegaso que un día intentó destruir a los de su propia raza. ¿Cómo no querría hacerlo? Si fue su propia raza quienes la atacaron desde pequeña. Y bueno, fue cuando ocurrió lo que me hizo entender que simplemente ese no era mi lugar, dijo Cousy. Admito que tardé mucho en entenderlo. Cousy estaba terminando de amarrar su melena con sus listones mientras tarareaba alegremente una melodía. Una vez lista se miró una última vez en el espejo y sonrió. Se disponía a salir del dormitorio y dirigirse a la parte de abajo para esperar su turno para ser entrevistada. Estaba dispuesta a impresionar a la pareja, realmente quería aprovechar al máximo aquella oportunidad. Vaya, vaya. Glow, dijo Olby mientras la veía desde atrás en el reflejo del espejo. Rápidamente Cousy sintió un fuerte escalofrío y su expresión cambió inmediatamente, no dijo nada, se levantó tan rápido como pudo y trató de irse, sabía que si llegaba abajo, donde los demás, sería menos probable que le hicieran algo, más que nada por la pareja que estaba en el orfanato, pero al intentar llegar hasta la puerta fue detenida por dos golpes que la hicieron caer al suelo. Eran los amigos de Olby, quienes miraban a Cousy con grandes y horribles sonrisas maliciosas. Por favor. No esta vez. No hoy, dijo Cousy en voz baja mientras su voz comenzaba a volverse temblorosa. ¿Qué? ¿Acaso tienes algo importante que hacer? Glow, dijo uno de los amigos de Olby. Tras eso, ambos Pegasos la sujetaron y la llevaron hasta una de las camas donde la azotaron contra el colchón mientras sujetaban sus cascos. Cousy comenzó a forcejear rápidamente, pero su desesperación incrementó cuando escuchó el ruido de una cinta de aislar comenzando a estirarse. Rápidamente llevó su mirada a Olby, quien tenía aquel rollo de cinta en la boca. En las alas y cascos, Cousy Glow llegará un poco tarde a su entrevista, es una lástima, dijo Olby para después comenzar a amarrar con la cinta a la pobre Pegaso, quien gritaba desesperadamente que la dejasen en paz. Los gritos de Cousy fueron ignorados cruelmente por los tres Pegasos y la encargada Dream, quien escuchaba desde el pasillo. Aquellos Pegasos comenzaron a amarrarla aún sabiendo que la cinta podría arrancar algo de su pelaje o plumas al ser retirados, pero incluso eso solo les causó más gracia. Por favor. Quiero ir a la entrevista. No diré nada, lo prometo, nadie sabrá de esto, pero déjenme ir, gritó Cousy con desesperación, pero sus gritos fueron callados cuando Olby colocó un trozo de cinta en su boca. Una vez lista su maldad, los tres se retiraron rápidamente del lugar. Aquellos potros salieron rápido y se toparon con Dream, quien los miraba con seriedad, pero no dijo nada. Estos se pusieron nerviosos, pero al no tener ninguna respuesta de la encargada se fueron tan rápido como pudieron.
Una vez que no había nadie, Dream entró al dormitorio y se encontró con una Cozy completamente sumida en el llanto. Su peinado que la pobre había tardado tanto en arreglar estaba ahora arruinado por el forcejeo, sus ojos llenos de lágrimas, todo mientras la pobre trataba de gritar aún con la cinta en la boca. Dream no dijo nada, solo se acercó hasta ella y una vez que estuvo con esta, se agachó y comenzó a quitarle con cuidado la cinta. Por un momento Cozy sintió por primera vez alivio de que Dream estuviera en el lugar, parecía que finalmente estaba teniendo un momento de bondad y amabilidad con la pequeña. Glow, dijo Dream con un tono serio y frío. Gracias señorita Drey. SHHH. Tu entrevista es dentro de poco. Vamos por unas cosas, te ayudaré a arreglarte de nuevo. Sí. Cozy finalmente sonrió mientras algunas lágrimas seguían saliendo de sus ojos y escurrían por sus mejillas, pero rápidamente asintió y se levantó para seguir a Dream. La Pegaso solo asintió y comenzó a caminar junto a Cozy por los pasillos del orfanato hasta llegar a la habitación donde Cozy solía ir a esconderse. Al ver esta, Cozy sintió un leve escalofrío, pues creía que realmente nadie iba ni la usaba, pero Dream no dijo nada, solo abrió la puerta y miró a Cozy. Hay una caja en el fondo, está llena de listones, tráeme el rosa para amarrar tu melena. ¿Quieres?, dijo Dream casi sin expresión. La pobre Cozy, completamente cegada entre el golpe de esperanza que estaba teniendo y la desesperación y prisa, asintió y entró rápido a la habitación comenzando a buscar entre las cajas y demás cosas que había ahí. Al inicio lo hizo con entusiasmo, al menos así fue hasta que escuchó la puerta cerrarse con fuerza tras ella. Rápidamente toda esa emoción se fue. La pequeña se quedó congelada de miedo al escuchar la puerta y sus ojos una vez más comenzaron a llenarse de lágrimas mientras imaginaba lo peor. Se dio la vuelta y lo confirmó, Dream había cerrado la puerta. Rápido Cozy usó sus alas para volar rápido hasta la puerta e intentar abrir esta, pero sus esperanzas fueron destruidas por completo cuando escuchó una llave cerrar con seguro la puerta. Tras eso las alas de Cozy dejaron de moverse e hicieron que cayera al suelo. Señorita Dream, gritó Cozy entre llantos. SHHH. No quiero oír tus molestos llantos ahora. Hay mucho que hacer y no quiero que estés estorbando este día. Así que Cozy, por amor a Celestia, quédate aquí hasta que todo acabe y no quiero ni una maldita palabra de esto o te encerraré en el armario toda la maldita noche. De acuerdo, dijo Dream. Pero... Cállate. Cállate. No quiero oírte Glow. Touch. Una Pegaso tan fea y tan molesta como tú difícilmente será aceptada por el resto de ponies. Te estoy haciendo un favor a ti y a esos dos Pegasos. Quédate aquí, dijo Dream mientras oía cómo la pequeña comenzaba a llorar con más fuerza. Eso la hizo enojar más y estaba a punto de soltar un leve golpe a la puerta para que Cozy guardara silencio. Pero antes de que su casco tocara la puerta, Cozy se adelantó arrojando con fuerza el tablero de ajedrez que tenía ahí guardado. Por favor, déjeme salir. Por favor. Si logró convencerlos, yo me iré y no me tendrá que soportar de nuevo. Por favor. Solo quiero irme. Quiero irme de aquí, dijo Cozy mientras lloraba en el suelo frente a la puerta. Touch. Cozy. Por favor. Quiero irme. Solo quiero tener una familia en corazones cálidos. Es lo único que pido, dijo Cozy para después pegar con sus cascos a la puerta. Guarda silencio. Tan solo mira el berrinche que estás haciendo. Nadie va a quererte. El hecho de que aquí nadie te quiera debería demostrarlo. Finalmente Dream soltó las llaves y dejó cerrada la puerta para después irse de ahí, dejando a la pobre Cozy llorando. Por favor, déjeme salir. Déjeme. Touch. Cozy solo dio un último golpe a la puerta mientras su llanto se intensificó. Entonces muérase. Todos deberían morirse. Los odio.
Los odio. Muéranse. Cozy gritó con fuerza hasta que finalmente el llanto la venció y la dejó caer al suelo abrazándose a sí misma. Mientras tanto, la pareja salía de la habitación junto a Little Star, quien brincaba de alegría y emoción, pues parecía que había resultado su pequeño plan. Se despidió de ambos y estos de ella. Así después fue corriendo con los demás Pegasos. Es un encanto. ¿No lo crees? Y lo que la pequeña dijo. Mira. Cielo, podríamos solos y tú. Si ambos estamos realmente seguros de ello, dijo el esposo. Oh, claro. Bueno, no era la idea principal, pero... Si podremos, estoy segura. Sería cruel separarlas. ¿No lo crees?, dijo la esposa mientras miraba con cariño a su amado. Ambos se sintieron y asintieron para después llevar su mirada hacia el otro lado, viendo a Dream acercarse, dado al ruido de los niños jugando y la distancia de la habitación donde estaba Cozy. Lamentablemente ni ellos, ni ella pudieron escuchar nada. ¿Y listos para ir con otro pequeñito?, dijo Dream con una sonrisa. Oh. De hecho. Queremos hablar con la pequeña Pegaso que tenía una pieza de ajedrez como Cutie Mark, dijo el esposo. Dream se quedó atónita al escuchar eso, tardó un poco en responder, pero tras tragar saliva y raspar un poco la garganta finalmente respondió. Bueno. Ella. Ya va a ser adoptada por otra familia. Ese sí. La pequeña Cozy Glow ya encontró su lugar hace poco. Estamos justo con las últimas cosas para que el próximo lunes ella puede irse, jejeje. Lo lamento mucho, dijo Dream. Oh. Pero la pequeñita, Little Star, nos dijo que ella le gustaría que Cozy sea su hermana. Y bueno, eso nos hizo creer que Cozy no ha dicho nada al respecto, por eso mismo, aún no sabe cómo darle la noticia a Little Star. Pero supongo que Little Star los convenció. Así que, si realmente piensan adoptarla, ambas estarán felices y será más fácil digerirlo. No serán hermanas, pero ambas tendrán familia. No. Realmente lo siento. Ambos Pegasos bajaron un poco la mirada, pero al final asintieron y sonrieron levemente. Realmente se sintieron desilusionados por la noticia, pero por otro lado, Dream tenía razón. Little Star los había flechado. Ella era la afortunada que se iría con ellos en cuanto todo lo necesario estuviese listo. Bien. Sí. Será Little Star, dijeron con una sonrisa. ¿Y qué pasó?, preguntó Flurry mientras caminaba junto a Cozy. Su mirada era triste y realmente se sentía terrible por escuchar todo lo que Cozy le contaba. Bueno. Ellos eligieron a Little Star. Nunca me enteré del plan de Little Star, tampoco pregunté, me sentía muy triste. Claro que estuve feliz por ella, pero mi oportunidad fue negada por completo sin razón alguna. Así que fue difícil. Ese día estuve encerrada en esa habitación durante horas hasta que llegó Zayn, pero hasta entonces ya era tarde, ellos se habían ido y bueno. Yo, tan estúpida, no dije nada. Solo lloré y lloré mientras Zayn trataba de calmarme. Nunca supo lo que pasó, nadie realmente. Eres la única, dijo Cozy con la mirada baja. Flurry vio a la distancia el castillo, pues ya iban de regreso, pero el momento simplemente era deprimente. No sabía ni siquiera cómo responder. Todo lo que había escuchado en ese rato era desgarrador. Todo eso hizo que el pecho de Flurry doliera. Señorita Glow, dijo el guardia tras de ellas. Ambas se sorprendieron por las palabras y voltearon rápidamente a verlo con algo de asombro. Ese sí, dijo Glow nerviosa. Lo lamento. Escuchar todo eso ha sido duro. Yo me disculpo por mis tratos hacia usted desde que fue liberada por la princesa. De haber sabido todo ello,
Nunca habría dicho cosas tan crueles como las que escucho aquella vez en su pequeña prisión de cristal en el jardín. Lo lamento. De verdad. Espero que pueda ver. No importa, dijo Cousy con algo de seriedad mientras miraba a otro lado. Al inicio fue así, incluso podría decirse que lo dijo con algo de tristeza, pero rápidamente cambió su tono y miró al guardia con una sonrisa. Le he dicho muchas veces a Flurry que nada de eso importa porque es algo que no cambia en su momento, solo. Son feos recuerdos, pero es todo, ya pasó y no puedo hacer nada al respecto, así que... No importa, tú. No tienes que pedir perdón por nada, entiendo la posición de todos quienes me odian. La respuesta de la Pegaso solo hizo que aquel guardia bajara un poco la mirada, no dijo nada más, solo asintió. Flurry por el contrario se detuvo y miró a Cousy con algo de pena. Yo. Flurry. No importa. Sí. He estado teniendo días divertidos gracias a ti. Creo que mi segunda oportunidad va bastante bien, dijo Cousy para después seguir caminando. Flurry solo asintió con una leve sonrisa y siguió el paso de la contraria. Cousy insistía que era algo que no importaba, pero sin duda, sería difícil ignorar todo eso. En resumen, es todo. Little Star fue adoptada y me quedé sola. Realmente me deprimí después de eso y... Fue cuando la señorita Sain me inscribió en la escuela de la amistad. Según sus palabras, quería darme la oportunidad de algo lindo. Fui una idiota ya que usé esa oportunidad para intentar usar la magia de la amistad de forma malvada y volverme la nueva monarca. Jejeje, dijo Cousy mientras volteaba a ver en dirección al castillo. Decidió omitir por completo que después de eso, nunca más volvió a saber nada más de Sain ni de Dream, mucho menos de Little Star. Debemos sentirnos orgullosos de que Little Star haya encontrado finalmente una familia, ¿no lo creen? Todos démosle un aplauso a Little Star, dijo Sain mientras acompañaba a la pequeña a recoger sus últimas cosas al dormitorio. Así fue, todos felicitaron a la Pegaso. Al paso de unos segundos esta finalmente fue a la litera que compartía con Cousy y fue ahí donde finalmente se despidió de su mejor amiga. Lamento que no haya funcionado. Pero... Tranquila. Ya. Tendré otra oportunidad, respondió Cousy interrumpiendo a Little Star, tras eso abrazó con fuerza a la contraria. Little Star dejó salir unas cuantas lágrimas y correspondió al abrazo para después mirar a Cousy. Suerte, Cousy. Ten. Quiero que lo tengas, para que me recuerdes. Sí, dijo Cousy mientras entregaba el su oso de peluche a Little Star. Pero, dijo Little Star. Por favor. Quiero que lo tengas, así. Seremos amigas incluso estando lejos. Little Star asintió y tomó el peluche. Al paso de poco finalmente terminó de recoger sus últimas cosas y finalmente se fue. Todos volvieron a lo suyo, menos Cousy, quien se asomó por la ventana para ver una última vez a Little Star.